Hola hermanas, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Es un gusto Buenas tardes, saludarles. igual, muchas bendiciones. Pues vamos a dar inicio a nuestra clase, mis hermanas. Y bueno, la realidad es que quedaron algunos puntos pendientes de la clase anterior. Así que bueno, vamos a arrancar de lo que quedó pendiente. Así que voy a compartir mi pantalla en este momento. Y bueno, de los temas que les comenté el día de ayer, la clase número 1, son 6 temas, vimos solamente 2. Vimos el tema 1, que es la liturgia explicada desde la teoría del juego, y posteriormente también el número 2, que es la liturgia a la luz del Éxodo. ¿Sí? Así que bueno, hoy vamos a ver con el favor de Dios, mis hermanos, los temas restantes. La singularidad de la liturgia en Israel, la liturgia de Israel a la luz del Nuevo Testamento, definiciones de liturgia y de culto, y la incorporación del término liturgia en la Septuaginta. Así que bueno, voy a pasarme a la diapositiva correspondiente. Y bueno, estamos en este punto que lleva por título la singularidad de la liturgia de Israel, ¿sí? Es decir, la liturgia del pueblo de Israel fue una liturgia especial, fue una liturgia única. Nos referimos a la liturgia del pueblo del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿En qué consiste la singularidad de la liturgia de Israel? Bueno, tendríamos que iniciar diciendo que por de pronto, indudablemente en su destinatario. Otras religiones dirigen su culto o dirigían su culto con frecuencia a lo que nosotros llamaríamos poderes penúltimos. Y les llamamos así, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dirigen el culto a fenómenos como la lluvia, como la cosecha, como la guerra, como el amor, etcétera, como el sol, la luna, los astros en general, ¿sí? Pero no le rinden culto al Dios único y verdadero. Entonces, en todas las religiones antiguas se había ya establecido un sistema de sacrificios, pero estos sacrificios iban destinados a los poderes y a las fuerzas. Poderes y fuerzas con los cuales el ser humano tenía que lidiar diariamente, mis hermanos. ¿Sí? Eh, Eran poderes o eran fuerzas a las que el ser humano les tenía temor, y para volverlos propicios o para reconciliarse con, eh, se, les ofrecían, se les ofrecían sacrificios. Y cuando nosotros vamos al caso singular del pueblo de Israel, pues lo que vemos es que Israel ha repudiado a esos dioses con D minúscula, a esos dioses falsos. Pero no solamente los ha repudiado, sino que los ha llegado a considerar como demonios
que sitúan al hombre como a un extraño ante sí mismo y por supuesto ante el Dios verdadero. En otras palabras, Dios, el Dios verdadero, es el único que merece adoración y hermanos, este es el principal mandamiento, el mandamiento más importante. Lo leemos en el Shema y cuando Jesucristo fue cuestionado por un maestro de la ley, quien le preguntó directamente, Señor, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesucristo dijo claramente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Este es el mandamiento más importante. Fue lo que mencionó, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora bien, en la religión de Israel, hermanos, al único Dios se le adora mediante un amplio sistema sacrificial. Eh, Como ustedes ya tienen el temario, bueno, ya saben que en algún momento de la clase, en algún momento de nuestro curso, vamos a revisar con detenimiento, nos vamos a enfocar en el sistema de los sacrificios del Antiguo Testamento. Este era un sistema mediante el cual a Dios se le adoraba. Y este sistema estaba escrupulosamente reglamentado en la Torá. ¿Sí? Si observamos más de cerca la historia del culto en Israel, pues esta nos lleva en el último extremo, hermanos, hasta el Señor Jesucristo. ¿Sí? En el Señor Jesucristo encontramos el cumplimiento de todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, introduciéndonos así a lo que nosotros conocemos hoy como como el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en el Nuevo Testamento, hermanos? Bueno, pues en el Nuevo Testamento encontramos una relectura de la liturgia de Israel. eh, Decimos a la luz del Nuevo Testamento y tendríamos también que especificar que es a la luz y con base en la persona, vida, obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por ejemplo, el Nuevo Testamento, hermanos, es la mediación interior de elementos que se dan en el Antiguo Testamento y que quedan integrados en la figura de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. ¿Sí? Un ejemplo lo podemos ver en el hecho del sacrificio de Abraham. Cuando hablamos del sacrificio de Abraham, estamos hablando de aquel momento cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, el hijo de la promesa. ¿Sí? El patriarca, obedeciendo el mandato de Dios, está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, quien, quien era el destinatario de la promesa, esa promesa que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, esa promesa pasaba por Isaac. Entonces, Dios le dice, sacrifica a tu hijo Isaac. Abraham está dispuesto, pero al ofrecerle Abraham a Dios, a su hijo Isaac, le está ofreciendo todo, hermano. Porque si no tiene descendencia, el ofrecimiento que Dios le hace a Abraham de otorgarle a su descendencia una tierra prometida, carecería de sentido, hermanos. Como nosotros ya sabemos por el relato bíblico, en el último instante es Dios mismo quien impide que ese sacrificio se lleve a cabo. Y en lugar de Isaac, a Abraham se le entrega un carnero, se le entrega un cordero que podrá ofrecer a Dios
como sacrificio en lugar de su hijo. Así que ahí se constituye el sacrificio vicario por orden divina. Dios da al cordero. Cuando dirigían hacia el lugar del sacrificio, Isaac le pregunta a su padre: Padre, tenemos todo para hacer el sacrificio a Dios, pero nos falta lo más importante, nos falta el cordero, nos falta la víctima. Dios proveerá un cordero para el sacrificio. Y, y obviamente esto, hermanos, nos lleva hasta el momento de Jesucristo. Porque lo que Abraham está diciendo es que Dios iba a dar al cordero, que iba a proveer al cordero, el cual Abraham se lo devolvería a Dios como una ofrenda. Y bueno, de alguna manera pues esta historia, hermanos, tenía que dejar una cierta espina a la espera del verdadero cordero, el cordero que viene de Dios. Y por eso, hermanos, la teología del culto cristiano, comenzando por Juan el Bautista, quien dijo cuando vio a Jesucristo acercarse a las aguas del río Jordán: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La teología cristiana ha reconocido que Cristo Jesús es el Cordero por excelencia enviado por Dios. Cuando Abraham dice: el Señor proveerá un cordero, la teología cristiana, el Nuevo Testamento responde: Dios proveyó al cordero. Dios proveyó al cordero en Cristo Jesús. ¿Sí? Enviado por Dios, el libro del Apocalipsis describe al cordero sacrificado, que vive, que fue inmolado, pero que es el centro de la liturgia, celestial, ¿verdad? Y hay algo, hermanos, que podemos mencionar como liturgia pascual, refiriéndose a la Pascua, porque aquí el Cordero, hermanos, en la historia de la Pascua, aparece como el rescate mediante el cual Israel es librado de la muerte de los primogénitos. La noche que Israel sale de Egipto es la noche de la 10ª plaga que Dios derrama sobre el país. Y solamente en los hogares en donde murió un cordero y los dinteles de las puertas eran rociados o pintados con la sangre del cordero, solamente en ese lugar había vida, había protección. Los primogénitos eran librados de la muerte. Entonces, para que el primogénito viviese, era necesaria la muerte del cordero. Fíjense cómo todo esto que viene del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya lo podemos ver como una realidad, como una realización. Y el Nuevo Testamento nos dice que todo eso, el cordero que Dios proveyó a Abraham, pero también el cordero de la Pascua que fue sacrificado en Egipto, todo eso apuntaba a algo más importante. Y Cristo es el cordero por excelencia. Vamos a ver algunas definiciones, hermanos, que son importantes. Y ayer les comentaba que en un sentido, digamos, como clásico o natural, quizá debía haber empezado la clase dándoles las definiciones. Sin embargo, me parece que hacerlo poniéndoles algunos ejemplos y hacerlo en este momento puede ayudar a que ustedes puedan tener una comprensión más enriquecida sobre algunos términos. Para nosotros como iglesia, liturgia es quizá un término muy común.
quizá no es tan frecuente que hablamos en términos de liturgia. Por el otro lado, sí es muy frecuente que nosotros nos expresemos en términos del culto. Vamos al culto a Dios, vamos al culto, qué hermoso estuvo el culto, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver estos dos términos. El primero, mis hermanos, es el término culto. Y el término culto, en sentido genérico, significa toda expresión de sentimiento religioso. Es el conjunto fijo de normas por el cual se haya organizada la religión exterior correspondiente a una determinada sociedad. ¿Sí? Así que cuando vamos a la definición, pues entonces podemos entender que hay diferentes tipos de culto. ¿Sí? Tenemos así un culto pagano, un culto hebreo, un culto cristiano. En este segundo caso, ¿verdad? Al que nos vamos a tener, hermanos, preferentemente, pues para hablar de una forma más técnica, ¿verdad? Pero culto es toda expresión de sentimiento religioso. Cada grupo de personas tienen diferentes formas de expresar su culto, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, como iglesia, tenemos el culto que ofrecemos a Dios tiene ciertas características que difieren en algunos énfasis del culto que pudieran ofrecer otros grupos religiosos o que son ligeramente distintos de acuerdo a la región del país en la cual nos encontramos o en la región del mundo en la cual nosotros vivimos. Pero culto es la forma en la que expresamos nuestra vivencia religiosa. Y aunque ya hemos dicho que culto en ese sentido lo podemos tomar como sinónimo de liturgia, vamos a pasar ahora definición, a la definición de liturgia. Y liturgia, hermanos, en el uso corriente de los clásicos griegos, perdón, en el uso corriente de los clásicos griegos, liturgia se refiere como concepto a un servicio llevado a cabo para la colectividad. Es decir, este concepto se refiere a una obra pública que se llevaba a cabo en bien del interés de todos los ciudadanos. En otras palabras, en las ciudades griegas y especialmente en Atenas, la gente que tenía mejores condiciones económicas estaban encargados por turnos, y esto era lo mismo en tiempos de paz que en tiempos de guerra, de un conjunto de diversas prestaciones. Y mientras ellos se encontraban investidos de honores y de cargos públicos, estas personas hacían ciertas obras en beneficio de todos los ciudadanos. Por ejemplo, en tal fecha se tendría que realizar una fiesta pública o se tendría que hacer la representación oficial de la ciudad en los Juegos Olímpicos, ¿sí? Entonces, quienes organizaban estas festividades eran las personas que tenían mayores recursos económicos. Y a estas actividades que realizaban en beneficio del pueblo, ¿sí?
se le llamaba liturgia, hermanos. ¿Sí? Es decir, la liturgia era un servicio llevado a cabo para la comunidad. Pero ¿qué pasaba? Que muchos de estos servicios eran de índole religioso. Tenían que organizar el culto a una deidad, tenían que organizar una fiesta en favor de algún dios griego, ¿sí? Y entonces, con el paso del tiempo, pues el término liturgia se asoció al conjunto de servicios que constituían el, el servicio a los dioses, ¿sí? Eh, por ejemplo, aquí tenemos lo que Aristóteles, aquel famoso filósofo, escribía a este respecto, ¿sí? Aristóteles escribió: los gastos destinados al culto de los dioses son comunes a todas las ciudades. Es necesario, pues, que una parte de los fondos públicos sirva para pagar los gastos del culto a los dioses, ¿sí? Y, y con ello, hermanos, vamos a pasar al último punto que tiene que ver precisamente con la introducción del término liturgia en la Septuaginta. Bueno, primero quiero decirles, hermanos, que esto, bueno, yo creo que lo más probable es que ya hayan llevado ustedes alguna materia en donde hayan visto este tema, pero la Septuaginta, hermanos, es la primera traducción de la Biblia. Eh, en realidad es la primera traducción del Antiguo Testamento, el cual, como sabemos, fue escrito en su gran mayoría en griego, con excepción de algunos capítulos en arameo. Pero la Septuaginta, hermanos, es la traducción de la Biblia que se convirtió de uso común para todos los judíos en la diáspora. Y bueno, se traduce la Biblia al idioma griego, ¿sí? Y en un sentido esencialmente religioso, los traductores de la versión de los 70s introdujeron en esa versión de la Biblia el término liturgia. Como ya les he dicho, bueno, liturgia en el sentido de la palabra, en el trasfondo original de la palabra, se refería al servicio que se ofrecía en favor de las deidades, en favor de los dioses. Y bueno, fue la palabra que los traductores encontraron apropiada para indicar el ministerio sagrado que los sacerdotes y los levitas debían desempeñar en el tabernáculo en nombre y en favor del pueblo. No solo se sigue usando para indicar el servicio de los sacerdotes en el templo, sino que designa también en el Nuevo Testamento los actos del eterno sacerdocio de Cristo, mucho más excelente que el sacerdocio levítico, así como el servicio eucarístico de la nueva ley. Y entonces, hermanos, el término liturgia viene a ser así sinónimo de sacrificio. Así que bueno, vamos a hacer un resumen ya de esta primera clase que ahorita estamos finalizando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vimos en la clase 1 y en lo que llevamos de la clase 2? Bueno, lo primero que vimos fue, estamos hablando de una introducción a la liturgia y vimos la metáfora del juego. La metáfora del juego nos ayuda a entender parcialmente el papel que desempeña la liturgia en la vida del ser humano, ¿sí? Es decir, bueno, encontramos muchas similitudes. El juego requiere reglas, la liturgia requiere reglas también. En un juego en equipo, ¿verdad? Todos
necesitamos hacer lo que nos corresponde, necesitamos conocer nuestra parte. En la liturgia también cada uno tiene algo que hacer. Bueno, es una metáfora, no explica todo, pero de manera muy especial nos permite, ¿verdad?, entender algunos aspectos. Después, también vimos a la luz del Éxodo, eh, que el Éxodo tiene su razón de ser a la luz de la incorporación de Israel como una comunidad litúrgica. Es decir, en otras palabras, generalmente nos hemos enfocado en el tema de la salida con relación al tema de la tierra prometida, que esa es una de las dos razones que enfatiza la Biblia. Israel sale de Egipto porque Dios va a cumplir su promesa hecha a Abraham, ¿verdad? La promesa de llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel. Pero la Biblia, el mismo libro del Éxodo también, menciona claramente que la razón de ser de Israel para salir de Egipto es hacer de Israel una comunidad litúrgica. Diríamos nosotros hoy una comunidad de adoradores. El Nuevo Testamento incorpora, pero además de incorporar, profundiza los principales elementos litúrgicos de la religión de Israel. Hablamos del tema del Cordero, ¿verdad? Obviamente, bueno, nosotros tenemos la celebración de la Cena del Señor. Tenemos que entender que hay un trasfondo importante en la Pascua, ¿sí? Los términos culto y liturgia designan el conjunto de servicios que se hacen en el culto a las divinidades. Eh, este es el significado de las palabras como tal, hermanos. Eh, y ya en las escrituras, ¿verdad? Encontramos que se aplica para lo que es el culto cristiano. Y también hemos visto que fue en la traducción de la Biblia hebrea, mejor conocida como Septuaginta, en donde se incorporó el término liturgia. Así que bueno, voy a cerrar esta presentación y quisiera aprovechar para preguntarles si tienen hasta el momento, hermanos, alguna pregunta, algún comentario que quieran ustedes expresar sobre lo que estamos viendo en esta clase. ¿Les parece bien si continuamos entonces con con la siguiente presentación? Bueno, muy bien. En esta clase número 2, lo que vamos a ver son los elementos de la liturgia cristiana, pero y la retroalimentación es con una pregunta, mis hermanos. La pregunta es, ¿qué hicimos la clase pasada? Es decir, el día de ayer y el día de hoy, hasta hace unos minutos que terminamos la presentación. ¿Qué fue lo que hicimos? Me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Con qué se quedaron ustedes? ¿Qué es lo que más se les quedó de la clase anterior? Adelante, mis hermanos. ¿Qué hicimos la clase pasada? ¿Con qué se queda usted?
Bueno, para participar un poco, espero sume puntos, mentira. ¿Cómo es la palabra liturgia? Me quedó sonando mucho porque la verdad no lo había escuchado mucho y como dije, cuando vi el nombre de la materia como que me había asustado un poco porque, o sea, palabras nuevas y como que es algo, por ejemplo, me pasó con la palabra, em, con lo de ética cristiana, con la teología, me pasó como que es algo fuera de algo de mi conocimiento, de mi alcance de saber y entender. Eh, lo mismo me pasó con la palabra liturgia, como que me estaba costando un poquito aprender, todavía me cuesta un poquito por ahí, como que ya voy orientándome un poquito más, pero todavía me falta, creo que todavía me falta para comprenderlo bien. Claro, hermana, claro, tiene usted mucha razón y muchas gracias por comentarlo. Pues la realidad es que nosotros no estamos muy acostumbrados a utilizar el término liturgia, pero cuando pensemos en liturgia tenemos que pensar en todo lo que hacemos en el culto, cuando cantamos, cuando oramos, cuando escuchamos la palabra, cuando se recogen las ofrendas, cuando se presenta a un bebé, cuando se hace una ceremonia matrimonial, todo eso es liturgia. Son actos que hacemos para expresar nuestra religiosidad. Somos seres religiosos y la manera como expresamos es la liturgia. Muchas gracias, hermana Tatiana. ¿Alguien más quiere compartirnos qué hicimos la clase anterior? Por favor. Hermana Leonora, hermana Irma, ¿quién nos quiere compartir? Pasa usted, hermano, gusto en saludarle. Amén. Igualmente, hermana. Bueno, pues creo que acá en nuestro México estábamos un poquito más acostumbrados a usar la palabra, ¿verdad? De liturgia. Pero bueno, ya ahorita, analizando, creo yo que es el orden en que se lleva a cabo un servicio a Dios, ¿sí? Como analizábamos ayer. No podemos comenzar por la predicación o por las ofrendas, cuando que lo primero es rendir adoración, alabanza y pleitesía a nuestro Dios. Y así va llevando una secuencia y todo ese conjunto en orden, es la liturgia. Muy bien, hermana, muchas gracias. Muy correcta su apreciación. Y bueno, sí, quizá en algunos lugares estamos más acostumbrados, tenemos manual de liturgia, hablamos de liturgia. Aún así, no es una palabra tan común, ¿verdad? Quizá la palabra culto es la palabra con la que estamos más familiarizados. Bueno, no sé si haya algún otro comentario, hermanos, antes de pasar a la exposición de la clase. Paz, hermano. Bueno, Opa. para mí también yo opino lo mismo que Tatiana, porque a mí también cuando hice el primer año me costó mucho, o sea, yo no entendía y bueno, ahora como volver a hacerlo, estoy entendiendo mucho mejor. Lo mismo también me pasa con la materia ética, que ese sí que realmente son palabras que por ahí, si uno nunca escuchó, cuesta entender la materia, pero es lindo, bueno, aprender palabras nuevas y bueno, la verdad que ahora de a poco estoy entendiendo lo que es liturgia y hasta ahora me está gustando la clase y voy aprendiendo y me gustaría seguir aprendiendo más. Esa es mi opinión. Gracias, hermana Leonora. Dios permita que así sea. Veo que levanta la mano hermana Tatiana. Adelante.
Sí, quería, o sea, como, no sé si preguntar o como comentar. Entonces, decir liturgia es como decir costumbres, hábitos, hábito o como un orden. Decir liturgia encierra todo eso. Sí, solamente recordar que todo está enfocado en el culto, los hábitos, el orden, todo eso, claro. Sí, podemos decir que sí, todo está enfocado en el culto. Ahora, ustedes, por ejemplo, han tenido la experiencia de que cuando van a una congregación distinta a la que ustedes, en donde ustedes se reúnen, quizá la forma de hacer el culto es muy parecida, pero no es exactamente igual, aunque sea la misma iglesia, pero no es exactamente igual, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en México tenemos congregaciones en donde existe dentro de la liturgia la costumbre de leer los 10 mandamientos en cada culto. Hay otras iglesias en donde no se hace. Entonces, bueno, aquí vemos que cada una tiene su liturgia, que en general es una liturgia parecida, pero no es exactamente igual, ¿sí? O cantan de una forma muy particular algunos cantos, etcétera. Hay ciertas variaciones. Es lo que hacemos en la forma de expresar nuestra religiosidad, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar un poco de historia y voy a adelantarme un poquito. En un momento de la clase me voy a regresar, ¿no? Al Antiguo Testamento. Sí, me voy a regresar porque vamos a hablar acerca del templo. Pero ahorita, hermanos, nos vamos a adelantar a la época cristiana. Nos vamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento lo que encontramos es que la liturgia cristiana comenzó siguiendo más o menos el modelo de la liturgia judía, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo era la liturgia judía? Bueno, era una liturgia mayormente ceremonial, es decir, en otras palabras, prácticamente todo giraba alrededor de las ceremonias. Y en la iglesia, en la iglesia naciente, pues especialmente encontramos dos ceremonias, principalmente la Cena del Señor y el bautismo. Pero también en el Nuevo Testamento vamos a encontrar otras ceremonias, como la ordenación de los nuevos líderes y algunas más. La lectura de las Escrituras y la predicación de la palabra siempre tuvieron un lugar muy importante en la liturgia primitiva. La alabanza, hermanos, aunque estaba presente, podríamos decir que no era tan influyente como lo es, como lo es ahora, ¿sí? Con el correr de los siglos, la liturgia cristiana mantuvo el énfasis en el aspecto ceremonial, pero a la vez se fueron incorporando otros elementos, como símbolos, consagraciones de personas, bendiciones sacerdotales, el canto de coros en el altar. eh, en lo ceremonial se continuó con el enfoque en la Cena del Señor y en el bautismo, pero ya en la Edad Media, hermanos, con la institución de la Iglesia Católica, que predominó durante hasta gran parte de la historia durante la Edad Media, ya es
con la influencia de la Iglesia Católica, que esa iglesia, la cena del Señor la convierte en misa, ¿sí? Eh, la proclamación de la palabra, pues, aunque estaba en el programa, ya no era tanto una predicación, sino enseñanzas sobre el derecho canónico, es decir, sobre las leyes internas de la iglesia. Fíjense cómo va cambiando, cómo fueron cambiando muchas cosas. Los feligreses ya no eran participantes, sino que se convirtieron en meros espectadores pasivos, porque ya ni siquiera participaban de la lectura de las escrituras. Y bueno, pues la solemnidad y la pompa de la liturgia medieval en las iglesias contrastaba con la realidad del pueblo. La iglesia era rica, el pueblo era pobre, ¿sí? Eso es lo que encontramos en la época medieval con la iglesia católica, ¿sí? Eh, bueno, vamos a tener un receso de 5 minutos, hermanas. Pueden tomar un receso y en 5 minutos nos vemos para continuar con nuestra clase. Muchas gracias.
Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra clase. ¿Ya están ustedes por ahí de regreso? Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra clase. Confírmenme si ya están aquí de regreso, por favor. Sí, pastor, acá ya estamos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, hermana Leonora. Bueno, voy a continuar compartiendo la pantalla. La historia guarda un lugar muy especial para el evento que nosotros conocemos como la Reforma Protestante, asociada principalmente al personaje de Martín Lutero, quien encabezó un movimiento, ¿verdad? Cuyo propósito original era realizar una reforma dentro de la Iglesia Católica, pero que devino en la creación de lo que hoy nosotros conocemos como el protestantismo. Y bueno, con la Reforma Protestante del siglo XVI, hubo cambios significativos en la liturgia, no tanto en las formas, pero sí en los contenidos. Y el mayor cambio se dio en el enfoque en sí. Por un lado, bueno, aunque las ceremonias continuaron formando parte de la liturgia protestante, ya no eran lo central dentro del culto, ¿sí? Es decir, siguieron existiendo ceremonias, pero ahora lo más importante eh, fue o es la predicación. Se colocó la predicación como como lo más importante, ¿sí? De allí viene, mis hermanos, nuestra herencia al decir nosotros que la predicación de la palabra es lo más importante del culto, ¿sí? La diversificación de las prácticas litúrgicas entre las iglesias protestantes, bueno, se hizo notoria en los siglos posteriores, ¿sí? Eh, lo que podemos decir al respecto es que ahora tenemos tanta variedad que es difícil identificar una liturgia cristiana original. Es más, hoy en día estamos observando otro cambio de enfoque, ¿sí? De lo ceremonial se pasó a la proclamación de la palabra. Pero ahora, hermanos, en términos generales, el cristianismo está más enfocado en el aspecto de la celebración. Y valdría hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿es legítimo tener tantas formas litúrgicas distintas en la actualidad? O otra pregunta sumamente interesante sería, ¿cuál es la liturgia bíblica correcta? Vamos a la Biblia, ¿sí? Vamos a revisar lo que dice la palabra de Dios. Bueno, la Biblia tiene enseñanzas e instrucciones litúrgicas de diversa índole. Empezamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se relacionan con lo que la ley de Moisés dice sobre las fiestas, los sacrificios y otras actividades en el tabernáculo y en el templo. Tenemos un libro como lo es Levítico, que es un libro completamente litúrgico. Y hablando de Levítico, en el capítulo 22 hay instrucciones sobre las ofrendas y los sacrificios. Es decir, hay un principio. El fiel
debe de ofrendar y debe de ofrecer sacrificios, pero no está en su decisión la manera como va a ofrendar y cómo va a ofrecer sacrificios. Hay una liturgia que ya indica de qué manera lo tiene que hacer. Hay instrucciones claras sobre cómo tienen que ser ofrecidos los sacrificios y cuáles son las características de las ofrendas que se van a presentar delante de Dios. El libro de Levítico vendría siendo, para que pudiéramos comprenderlo, es un manual de liturgia realmente. En Levítico 23 encontramos las instrucciones para la celebración de las fiestas, que más que fiestas, en el sentido de nuestra cultura contemporánea, son ceremonias. Se trata de ceremonias, hermanos. Y todo esto está regulado bajo el concepto abarcador de la santidad de Dios. El principio que guía el ceremonial del culto a Dios es la santidad. Del culto israelita y del culto judío es la santidad. El culto en sí es una forma de expresar la santidad de nuestro Dios. Cuando el rey Salomón, hermanos, dedicó el templo, dice la escritura que hubo una gran celebración, que hubo un culto gigantesco lleno de sacrificios como ofrenda y que hubo mucha música, según el primer libro de los Reyes, capítulo 8. También podemos mencionar al libro de los Salmos, el cual es conocido como el himnario del pueblo de Dios. Muchos de los salmos se recitaban y se cantaban en el camino cuando el pueblo viajaba desde sus lugares de habitación hacia Jerusalén para celebrar alguna de las tres fiestas principales, como lo son o como lo eran la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos, y también durante las fiestas mismas dentro del templo, hermanos. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con que en el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo, no hay tantas instrucciones sobre cómo desarrollar la liturgia cristiana, como si las hay en el Antiguo Testamento. Se habla mucho de la adoración a Dios, pero se habla en términos más bien generales y se dan instrucciones específicas sobre el culto público. Ahora bien, cuando hablamos de principios generales, hermanos, sobresale la enseñanza de Jesucristo en Juan capítulo 4, versos 20 al 24, en su diálogo con la mujer samaritana. Es una historia que yo creo que la gran mayoría de nosotros conocemos, y allí en esa historia vemos varios principios generales que orientan nuestra adoración y nuestra liturgia. Por ejemplo, hermanos, en los versos 20 y 21, les quiero pedir si me pueden ayudar ubicando Juan capítulo 4, Evangelio de Juan capítulo 4, y que alguien pueda leer inicialmente estos dos versos, 20 y 21, por favor. ¿Alguien lo tendrá?
Bueno, yo le voy a dar lectura. Dice así, hermano, Juan capítulo 4, versos 20 y 21. En la versión Dios habla hoy dice lo siguiente. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó, créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte, ni tampoco ir a Jerusalén. ¿Sí? Y con base, queridos hermanos, en estos dos versículos, encontramos un principio sumamente importante. Jesús enseña que el lugar de adoración ya no es tan importante como lo fue en tiempos pasados. En el diálogo con la mujer samaritana estaban hablando de dos lugares, el monte Gerizim en Samaria, que era el lugar de adoración para los samaritanos, y por supuesto el templo de Jerusalén, el lugar santo por excelencia en la religión de Israel. Vendrá un tiempo, dice el Señor Jesús, que el lugar de adoración ya no es tan importante como lo fue en tiempos pasados. Ahora bien, esto nos invita a hacernos preguntas como la siguiente. ¿Cuánta importancia le damos hoy a los lugares de adoración? Ya sea que se trate de templos, santuarios o escenarios. ¿Cuánta importancia le damos nosotros al lugar de adoración? No estoy diciendo que no sea importante, no estoy diciendo. Pero a la luz de lo que dice Jesús, ¿qué importancia nosotros le damos? Regresamos al texto bíblico en Juan capítulo 4, y ahora el verso o los versos 23 y 24 dicen, pero llega la hora, y es ahora mismo cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al espíritu de Dios. Y en este pasaje, mis hermanas, mis hermanos, viene otro principio. Y el principio es el siguiente: la actitud es más importante que el lugar y la forma. Porque, hermanos, en nuestros días, además de darle importancia a los lugares, déjeme decirle que también le damos importancia a las formas. Pero ante los ojos del Señor, más importantes que los lugares y más importante que las formas es la actitud. La pandemia, ¿verdad? Me parece que la pandemia nos ha dejado grandes enseñanzas en términos generales, en cuanto a nuestra manera de ver el mundo y nuestra relación con Dios. Y a la luz de la experiencia de la pandemia, también podemos pensar en los elementos del culto, hermanos. Porque la pandemia nos ha hecho pensar de nuevo en estos aspectos importantes de la adoración, hermanos. Cuando estábamos en la pandemia, hubo, bueno, por lo menos aquí en México, ¿verdad? Tuvimos necesidad de cerrar los templos y de tener cultos en el hogar porque no asistíamos al templo. Y bueno, ahora los creyentes, hermanos, sabíamos si en nuestras casas teníamos o no las actitudes correctas. Adorábamos a Dios en el hogar, no había otras personas cerca, no había directores de alabanza,
que nos motivaran a los creyentes a decir amén, o que nos preguntaran, ¿están contentos? Nos encontrábamos prácticamente solos, cantando solos, orando solos, en algunos casos, en el mejor de los casos, celebrando la cena del Señor con familias, pero en otros casos, muchas personas celebrando la cena del Señor solos. Y allí en esa soledad nos pudimos percatar si teníamos o no las actitudes correctas. Hay otros pasajes del Nuevo Testamento, mis hermanos, que enseñan algo sobre el culto público. Por ejemplo, los voy a mencionar en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Es un pasaje que regula varias cosas, entre ellas la cena del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 26 al 40. Es otra porción de la Biblia que regula varias cosas, entre ellas el uso de los dones. En la primera carta a los Tesalonicenses 5, del 16 al 22, aparece una lista de elementos y acciones que forman parte del culto público. Hágase todo decentemente y con orden, ¿verdad? Claro que este pasaje, hermanos, se ha interpretado para decir que el culto tradicional es el decente y ordenado y que los otros cultos son indecentes. Bueno, el versículo no hace referencia a un determinado estilo de culto, sino a los asuntos que se están regulando en el pasaje, hermanos. Culto cristiano y pandemia. Bueno, ya pasamos la pandemia, pero no estamos exentos de que llegue algún día otra situación parecida. Y a la luz de la experiencia que hemos tenido, hermanos, solamente quisiera mencionar algunos aspectos. La liturgia ha producido bastante debate y bastante controversia entre los cristianos desde hace unas décadas. Preguntas como, ¿cantar himnos del himnario es lo correcto o cantar cantos contemporáneos? ¿El piano y el órgano son los instrumentos sagrados o también podemos utilizar una guitarra y una batería? El culto cristiano ha sufrido cambios grandes en esta época de crisis por la pandemia del COVID. ¿Es válido celebrar virtualmente la cena del Señor? ¿Cómo se recogerían las ofrendas ahora? ¿Es válido hacer transferencias y depósitos bancarios? ¿Cómo hacen los que no tienen acceso a estas opciones? Y bueno, muchas iglesias, hermanos, tienen como parte del culto un tiempo de oración por las necesidades de los creyentes. Algunos le llaman ministración. Hay otras que tienen cultos de oración tradicional, etcétera. Vamos al siguiente punto. Y este es sumamente interesante, hermanos. El concepto de santidad en la liturgia de Israel. En una de las láminas anteriores mencionaba, ¿verdad?, que el culto también tenía como eje central el tema de la santidad. Y bueno, quiero empezar mencionando el concepto de santidad en el Antiguo Testamento. ¿Sí? El concepto de santo en el Antiguo Testamento se podría estudiar buscando la raíz kadosh. La raíz kadosh que significa santo, que habla referente a la santidad. Pero con ello, hermanos, no se agotaría la idea de santidad, porque lo santo hace referencia a nuestro Dios. Entonces, para comprender de una mejor manera el concepto de santidad, debemos de comprender el lugar que este concepto ocupa dentro de la Torá. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a brindar una explicación sobre la constitución de la Torá, hermanos. Es el Pentateuco,
encontramos que está compuesto esta sección por los 5 primeros libros de la Biblia. La Torá es la suma de los 5 primeros libros de la Biblia. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La pregunta es obvia, hermanos, pero la pregunta es, ¿cuál es el libro que está en el centro de la Torá? ¿Hay alguien por ahí? Bueno, como ustedes pueden ver, en el centro de la Torá está el libro de Levítico. A los lados, en el extremo, por un lado está Génesis como el primer libro, Deuteronomio como el número 5. A los lados están Éxodo y Números, y en el centro es Levítico. Y esto no es una casualidad, hermanos. El hecho de que Levítico esté en el centro le da un lugar de importancia, de relevancia, ¿sí? Y bueno, quiero brindar una explicación sobre cómo se constituyó la Torá, sobre 2 teorías, la del Hexateuco y Pentateuco, y el predominio de esta última, para que Levítico quedase en el centro como el libro más importante, ¿sí? Miren, cuando se agrupó la Torá, hermanos, había 2 propuestas. La primera propuesta es que fuesen 6 libros, y por eso hablamos de un hexateuco. Y la segunda, que es con la que nosotros estamos muy familiarizados, es que sean 5 libros, de Génesis a Deuteronomio. Ahora bien, ¿por qué algunos sabios en Israel llegaron a considerar que se podía agrupar en 6 libros, desde Génesis hasta Josué? Bueno, la agrupación en un hexateuco permitía cerrar un arco histórico iniciado en Génesis capítulo 12, con la promesa de una tierra a la descendencia de Abraham. Cuando nosotros leemos Deuteronomio, en realidad podemos darnos cuenta de que esa promesa en Deuteronomio no se cumple. Termina el libro de Deuteronomio e Israel sigue en el desierto. Es hasta el libro de Josué en donde vemos el cumplimiento de la promesa. Entonces, bueno, decían algunos sabios, iniciamos en Génesis y cerramos el arco en Josué, ¿verdad? Para que tenga un sentido el cumplimiento de la historia bíblica, de la promesa dada por Dios a Abraham. Pero, por otro lado, la agrupación en un Pentateuco tiene otro sentido. La agrupación en un Pentateuco permitía mantener en el centro de la Torá al libro de Levítico como el más importante, ya que describe la relación litúrgica de Dios con Israel. Como lo vemos aquí, ¿verdad? Levítico está en el centro. Si hubiesen sido 6, Levítico ya no quedaba en el centro, era otro el enfoque. Y bueno, finalmente la historia se consolida, ¿verdad? Y se considera que la Torá finalmente fueron 5 libros. Bueno, pero es muy importante tomar en cuenta el factor del libro de Levítico, ¿verdad? Que fue un factor para que fuese así. Ahora, el lugar de Levítico en la Torá es el libro que usa más frecuentemente la terminología social. Es el Levítico en donde más vamos a leer acerca de los términos santo, santidad,
¿sí? Y ocupa el lugar central del Pentateuco. Es el libro que está en el centro, el libro que está en medio, ¿sí? Levítico 19:2, hermanos, que es la mitad, exactamente la mitad de la Torá, dice: dile a la comunidad israelita lo siguiente: sean ustedes santos, pues yo, el Señor su Dios, soy santo. Ese es el centro de la Torá, un llamado a la santidad. Sean ustedes santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando acerca de santidad? Bueno, cuando hablamos de santidad, esta santidad debe ser entendida como separación de lo profano. Es la idea de separación entre lo espiritual y lo terrenal. Es un concepto arraigado en el espíritu humano. Cuando vamos a fuentes extrabíblicas, hermanos, y no está mal citar algunas fuentes. Por ejemplo, Platón había indicado como finalidad principal del filósofo la de procurar la separación entre el alma y el cuerpo. Otro filósofo griego decía, Sócrates: y mientras vivimos, como ahora, según parece, estaremos más cerca del saber en la medida en que no tratemos ni nos asociemos con el cuerpo, a no ser en estricta necesidad, y no nos contaminemos de la naturaleza suya, sino que nos purifiquemos de él hasta que la divinidad misma nos libere. Ellos tenían cierta noción, cierto concepto, ¿verdad? De lo profano y de que había una esfera distinta, ¿sí? Pero cuando vamos a la Biblia, hermanos, la Biblia nos habla claramente del concepto de santidad, porque a este concepto de santidad responderían todas las prescripciones bíblicas que obligan a los sacerdotes a separarse del pueblo, según los capítulos 8 y 9 de Levítico. La separación entre la grasa que se consagra a Dios y la carne que debe comer el oferente, según el capítulo 7, verso 22. La separación de las personas impuras lejos del campamento, según el capítulo 13, versos 46 y 47. Todas estas prescripciones tenían como propósito fundamental el hacer constar que había una idea muy clara de santidad y que esa santidad obligaba a tomar medidas al respecto. Ahora, en la religión de Israel, hermanos, hay niveles de santidad. La santidad entendida desde el punto de vista de círculos concéntricos. Y quizás esto nos puede parecer extraño a nosotros, porque realmente nosotros no manejamos esto, pero como creyentes, pero es importante que conozcamos lo que había en el sentido del pueblo de Israel. Por ejemplo, en el sentido de la santidad de las personas. En el círculo más amplio estaba el mundo, impuros, paganos, gentiles, pero dentro del mundo había un pueblo santo, el pueblo de Israel, ¿sí? Ahora, dentro de ese pueblo santo había una tribu que era más especial todavía, que era una tribu consagrada especialmente al Señor dentro del pueblo santo. ¿Recuerdan ustedes qué tribu era? La tribu de Leví. Ahora, dentro de la tribu de Leví había algunas familias sacerdotales. Y estos sacerdotes eran personas consagradas. Entonces, fíjense cómo iba el nivel de santidad, ¿sí? Ahora, por ejemplo, con relación a los animales, bueno, Dios hizo todos los animales, ¿verdad? Y hay una ley de santidad que habla de animales puros, que son aquellos animales que pueden ser buenos para el consumo
humano. Y estos animales, lo más interesante de todo es que no todos los animales que eran considerados puros para el consumo humano eran aptos para el sacrificio. Había animales que, a pesar de que se podían consumir, no podían ser ofrecidos en sacrificio delante de Dios. Y la santidad del espacio. Hablando de la santidad del espacio, bueno, la Biblia dice que toda la tierra es de Jehová, pero en la visión de Israel hay una tierra especial para Dios, la tierra prometida. Y dentro de la tierra prometida hay una ciudad, que es la ciudad de David, donde está la presencia de Dios. Y dentro de esa ciudad santa, en la tierra santa, hay un santuario que es un lugar más santo que cualquier otro lugar de esa ciudad. Pero dentro del santuario hay un espacio que se llama lugar santo. Y dentro del lugar santo hay otro que se llama lugar santísimo. Es decir, vienen en niveles de santidad, hermanos. Bueno, voy a generar el resumen de la clase. La liturgia cristiana como modelo de la liturgia judía del siglo I. ¿Sí? Con el paso del tiempo se fueron incorporando nuevos elementos. Por ejemplo, en la Edad Media, la institucionalización de la Iglesia Católica impuso cambios en el enfoque de la doctrina. La Reforma protestante posicionó la exposición de la palabra como la parte central de la doctrina. Con el paso del tiempo se fueron acentuando las diferencias litúrgicas de las distintas confesiones protestantes. El Nuevo Testamento contiene principios vigentes que nos ayudan a comprender cuáles son los elementos esenciales de la liturgia cristiana. Y bueno, vamos a tomar un momento para preguntas y o comentarios, hermanos. Bueno, mis hermanos, no sé, creo que no hay preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, dudas, algún punto en particular que quisieran que enfatizara, a lo mejor que no quedó lo suficientemente claro, pudiera ser. Bueno, si no es así, pues la invitación sería para que puedan revisarle el material cuando esté la grabación, darle otra revisada a la clase en algún punto que no haya quedado claro. Quizás si después de que lo revisen no quedó muy claro, bueno, podemos retomar algún punto. Y bueno, pues quedo a sus órdenes, mis hermanos, con el favor de Dios. Nos estaremos saludando el próximo martes para nuestra tercera clase. Que Dios les bendiga y les mando un fuerte abrazo. Paz a vos. Amén, hermano, muchas gracias. Gracias por la clase. Nos vemos el martes, Dios mediante. Dios les bendiga, hermana Tatiana. Saludos.